Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta nuestra primera sesión del podcast Mujeres Feroces, Violencia y Criminalidad y Emociones, una iniciativa que está vinculada al proyecto Fondesit sobre violencia y criminalidad femenina, en el que junto con la doctora Olga Ruiz, historiadora, Jessica González, quien les habla, también historiadora, somos investigadoras responsables. La primera sesión de esta serie de encuentros que pretendemos tener, la hemos titulado Agencias caprichosas, violencias y escándalos, las mujeres en los crímenes pasionales. Y voy a partir brevemente con un pequeño relato para introducir la presentación de nuestra invitada de hoy. El miércoles 4 de noviembre de 1896, el periódico El Chileno daba cuenta en su portada de la enorme excitación pública y la profunda emoción social que generaba en la ciudad de Santiago el crimen de Sara Bell Recabarren, una joven de 23 años a manos de un connotado abogado, Luis Mata Pérez, su amante. El caso se convirtió en uno de los escándalos mediáticos de la época que afectaba a la trayectoria del abogado, pero también tocaba a los miembros de su clase de pertenencia. Una cuestión que lo convertía no solo en un caso célebre, en la definición y alcance hecho por otra historiadora, Lira Caimari, ¿no es cierto?, sino también en un escándalo de connotación pública y una cuestión de exposición de honores. Celos, intrigas, complicidades y traiciones formaron parte de un relato en el que rápidamente la realidad y la ficción se entretejieron para dejar al descubierto algunas de las tramas no solo en torno a los estereotipos y prejuicios de género, sino que también en torno a los usos de la violencia y las emociones entre los protagonistas de esta historia. El caso al que nos referimos forma parte de uno de los tantos eventos que podemos citar o encontrar dentro de las fuentes historiográficas y que en este caso ha sido abordado y trabajado profusamente por nuestra invitada de hoy, la doctora investigadora Verónica Undurraga Schuller, académica de la Pontificia Universidad Católica de Santiago, y a quien tenemos el honor de poder presentar y de inaugurar este ciclo de conversaciones en esta ocasión, y a quien, por supuesto, agradecemos que se haya hecho el tiempo de conversar con nosotros. La doctora Undurraga es académica e investigadora del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile y actualmente es profesora asociada de dicho instituto. Con una amplia y reconocida trayectoria a nivel nacional e internacional, sus líneas de investigación han girado en torno a la historia cultural, la historia de género y de las emociones en Chile durante los siglos XVIII al XX. Ha estudiado temas como el honor, como el escándalo, la violencia, los prejuicios de género, el feminismo y la inserción de las mujeres en el mundo del conocimiento. Junto a su destacada trayectoria como investigadora, Verónica también se ha involucrado en la elaboración de políticas públicas y universitarias en favor de la equidad de género y de la lucha contra la violencia sexual y de género, tanto desde espacios asociados al Ministerio de Ciencias como desde su labor como docente e investigadora en su casa de estudios. Ha sido directora de diversos programas de formación, así, digamos a nivel de pregrado y posgrado, así como también formó parte del grupo de estudios de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo y recientemente en el año 2020 fue reconocida y elegida como una de las 100 mujeres líderes en la categoría de ciencia en nuestro país. Tiene múltiples investigaciones, muchísimas en realidad, dentro de las cuales para nosotros y particularmente para nuestro equipo de trabajo resultan particularmente significativas su obra, ¿no es cierto?, Los rostros del honor, publicada en el año 2012, Pioneras, mujeres que cambiaron la historia de la ciencia y el conocimiento en Chile, publicado en el año 2022, e Hilvanando emociones, rupturas y vínculos desde lo femenino, Chile y Argentina, siglos XIX y XX, que fue publicado recientemente también en el año 2022 en España y en el que tuve el honor de participar con ella como coeditora. Acaba de terminar su última publicación titulada Las mujeres que abrieron caminos, historia de las mujeres en la Pontificia Universidad Católica de Chile, que será publicado prontamente y que esperamos también poder tener aquí dentro de nuestra testera para poder comentar en algún minuto. Y actualmente es investigadora responsable de un proyecto Fondesit regular titulado No podríamos, un título bastante decidor, No podríamos las descabezadas pensar con el corazón, comunidades emocionales femeninas de élite en Chile 1880 y 1940. Y actualmente también en desarrollo el proyecto INES de Género,
relatos de vida, delito, cárcel y desentimiento, desde una perspectiva interseccional de género. En fin, estamos en presencia y en compañía de una colega, amiga, historiadora, investigadora de vasta y amplísima trayectoria reconocida a nivel nacional e internacional. Así es que no podríamos haber partido de mejor manera. No sé qué opinas tú, Olga, para dar paso a nuestra invitada. No, un gusto, Verónica, tenerte. Te agradecemos mucho el tiempo que te has dado y estamos muy entusiasmadas con poner en marcha este podcast y ofrecer un espacio también de divulgación científica de los trabajos que hacemos las historiadoras, ¿no? Así que un gusto tenerte acá. Muy bien. Bienvenida, Verónica. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día y queremos escucharte porque la idea es precisamente escucharte a ti. Vamos a partir haciéndote una pequeña, gran pregunta en realidad y que tiene que ver con esta dimensión no solamente académica e investigativa, sino que también humana. Nuestra primera pregunta para ti tiene que ver con lo siguiente. ¿Cómo llega Verónica Undurraga, la historiadora, la académica, la mujer, a estos temas de investigación? ¿Qué te mueve cuando investigas sobre el honor, sobre los prejuicios de género, sobre las mujeres transgresoras? ¿Cuáles son tus motivaciones? Bueno, para mí es un honor, me siento muy halagada y a la vez muy feliz de poder acompañarla. Jessica, Olga, muchas gracias por la invitación. Encuentro que los podcasts son una herramienta muy importante de socialización del conocimiento, así que estoy feliz de estar aquí con ustedes. En relación a la pregunta que me hacen sobre las motivaciones. Bueno, a mí me interesa mucho conocer la vida cotidiana de nosotros, de las mujeres, de los hombres del pasado. Me parece fascinante tratar de entender cómo las personas se veían a sí mismas, cómo se relacionaban con los demás. Y ahí creo que la historiografía, sobre todo la historiografía nacional, tiene una deuda importante porque si nosotros pensamos, por ejemplo, cuántas horas al día pasamos relacionándonos con nuestros pares, con nuestras vecinas, nuestros vecinos, nuestros hijos, nuestras parejas, nuestras amigas, cuánto tiempo le dedicamos al día a desplazarnos a nuestros lugares de trabajo. Ahí interactuamos con personas en el transporte público o en el auto, y luego llegamos a nuestro lugar de trabajo y interactuamos con personas. Entonces, me parece que esa historia merece ser relatada y a la vez es una historia que siempre me ha interesado mucho. Creo que todos somos personas complejas que nos hemos construido a partir de nuestras historias, nuestras vivencias, nuestros traumas, nuestras opciones de vida y creo que la historia tiene ahí un nicho interesante. Esto no lo he dicho yo, lo vienen diciendo los historiadores al menos desde comienzos del siglo XX con los historiadores de los anales, ese interés por reconstruir esta historia total, lo que sentimos, cómo nos relacionamos y en ese ámbito me ha interesado mucho conocer las relaciones de poder, es decir, cómo las personas no solo interactúan entre ellas, se presentan a sí mismas, a sí mismos en el espacio cotidiano, sino que a la vez cómo han construido jerarquías entre ellos. Y así, por ejemplo, en mi libro sobre el honor me interesó reconocer cómo los grupos sociales se presentaban en la sociedad, pero a la vez cómo se construían jerarquías al interior de estos grupos. ¿M? Y, por ejemplo, allí las relaciones de género forman una forma, un mecanismo fundamental de construcción de jerarquía. No solo las jerarquías entre las mujeres y los hombres, sino que como al interior del género también se construyen jerarquías. Es distinto ser una mujer de élite que una mujer de los sectores medios, que una mujer de los sectores populares, una mujer migrante, una mujer de Santiago, una mujer de regiones, el grado de escolaridad también es distinto y ahí se construyen jerarquías en lo que hemos llamado la interseccionalidad, ¿ya? Y yendo a parte del tema que nos convoca, me ha interesado particularmente los últimos, sé, 15 años, tratar de reconstruir cómo se usan las
emociones en el marco de las relaciones de género. Es decir, la identidad de género no solo implica un posicionamiento en términos sexuales, sino que también implica identidades construidas a partir de estereotipos de género que se han basado a lo largo de la cultura occidental en esta dicotomía que ya parece una caricatura, pero que está muy presente a lo largo de la historia de Occidente, esta dicotomía entre razón y emoción. ¿Ya? Esto lo hemos visto en la cultura occidental desde Aristóteles. Por ejemplo, en el siglo XVII Kant señaló el hombre a la razón, la mujer al corazón. Entonces están estos estereotipos y lo que me ha interesado en los últimos años es visibilizar cómo se usan las emociones para seguir perpetuando esta dicotomía y para seguir, por ejemplo, justificando ciertas acciones como la violencia de género. Ahí el mote, la categoría de mujer histérica, mujer nerviosa, eh, mujer colérica, se ha utilizado en muchos casos, lo he observado en procesos judiciales del siglo XVIII, XIX y de la primera mitad del XX, se ha utilizado como una forma de justificación de la violencia masculina. Es decir, ante estas mujeres desbordadas por la emocionalidad, ante estas mujeres histéricas que no solo, no solo cuestionan, sino que no solo ponen en duda el honor masculino, sino que incluso generan desorden social, es necesaria la violencia masculina para controlarlas, para controlar lo que no tiene control. ¿M? Para gestionar, para controlar lo que se desborda, ¿cierto? Entonces, em, eso han sido algunos elementos que me han interesado los últimos años y por eso he tratado de reconstruir estos usos de las emociones según el género a partir de estos casos célebres o crímenes pasionales, como se han llamado en algunas ocasiones en el periodo, eh, reconstruirlos a partir de distintos documentos, a través de los procesos judiciales, si es que estos delitos han terminado en lo que llamaríamos ahora en femicidio o en parricidio, como se denominaban anteriormente, procesos judiciales, pero también como estos eran crímenes que en muchos casos generaban mucho escándalo, llegaban a la prensa. Entonces reviso la prensa también y en ocasiones también reviso la literatura, porque han sido escándalos tan importantes en la época que han generado publicaciones y novelas, por ejemplo, pero también la lira popular se ha apropiado de alguno de estos casos como el expediente, el caso que tú señalaste inicialmente, Jessica. Entonces, esos son algunos puntos de entrada que me han interesado o que he utilizado para llegar a estos temas que me interesan. Súper interesante, sobre todo esto del uso de la violencia como un recurso o como una agencia empleada digamos, por los hombres para volver a recomponer el orden, ¿no? Y también, por otro lado, me parece súper interesante y súper provocador esta idea de cómo las mujeres también se apropian de distintas formas de agencia que pueden rayar en el uso de la violencia material o simbólica, también como una forma de respuesta frente al control que se pretende generar o establecer hacia ellas, ¿no? Sí, eso parece como súper provocador. Sí, en ese último punto, quizás sería interesante dar cuenta, claro, de esta estrategia femenina, esta agencia femenina y cómo estas mujeres provocan el desorden a través de múltiples vías. Yo lo he observado, por ejemplo, de manera súper interesante y estratégica, bueno, a través del rumor. Esto no lo he estudiado solo yo, lo han estudiado muchos historiadores. René Salinas, uno de los primeros que se aproximó a esto, pero también las mujeres se apropian de la palabra escrita y en muchas ocasiones hacen circular escritos, libelos infamatorios para conseguir ciertos propósitos. Por ejemplo, me encontré con el caso de una mujer de fines del siglo XIX, Mariana Prevost, casada con un político muy importante y que ella era objeto de maltrato
maltrato físico, maltrato verbal, pero también de lo que llamaríamos ahora violencia económica, y ella hizo circular el rumor, pero a la vez hizo circular estos libelos infamantes, estos eh, escritos, incluso cartas anónimas que hacía llegar a distintas familias de la élite, donde daba a conocer su situación, obviamente anónima, no firmada por ella, la situación de maltrato en la que ella vivía, y estos fueron distintas estrategias que le permitieron, con el paso del tiempo, salir de la casa y lograr el divorcio. Súper interesante, es como una funa, lo que serían hoy día los procesos de funa, ¿no? Sí. Verónica, tú, una categoría central en tus trabajos es la categoría de emoción, ¿no? Entonces nos gustaría saber en qué medida para ti esta perspectiva es una opción teórica y una propuesta analítica útil y válida para la investigación histórica. A ver, gracias por la pregunta, Olga. Es un tema que genera debate al interior de la historia de las emociones y al interior de la historia de las experiencias, porque también hay debate internos en términos de qué tan adecuado es usar el término emoción para apropiarse de realidades que nos antecedieron, y que en algunos casos están bastante distantes de nosotros en términos de la expresión de las sensibilidades. Entonces ahí hay autores que apelan al uso de la experiencia, y allí hay un vínculo muy interesante con el cuerpo. Entonces es un tema que a mí me ha servido para aproximarme a estas historias cotidianas, a la construcción de identidades y al análisis de las relaciones de poder. Em, a mí me parece que, a ver, no es que la historiografía sospeche de este tipo de propuestas de análisis historiográfico, pero sí creo que con la historia de las emociones o con la así llamada historia de las experiencias, hay una relación que también se plantea respecto de otras formas de historia más recientes, como la historia de género. Es decir, que se parte de la base en ocasiones en que hay temas más o menos relevantes o que hay perspectivas historiográficas más o menos importantes. Y así, bueno, la historia política sigue teniendo una jerarquía en muchos casos eh, bastante más instalada que el de estas nuevas corrientes historiográficas. Em, a mí, más que posicionarme como una historiadora de las emociones o una historiadora de las experiencias, a mí lo que me interesa es resolver el problema que les mencionaba anteriormente, es decir, tratar de acercarme a las relaciones interpersonales. Estas relaciones interpersonales que se dan a partir de los afectos, pero que también se dan a partir de los roces, de las violencias. Y cómo se construye el poder, cómo se construye el poder, ya no necesariamente desde la institucionalidad, sino que apropiándome aquí de esta terminología Foucaultiana, desde estas microfísicas del poder, de estas relaciones interpersonales en las cuales que el poder permea y que las significa. Y allí el género para mí es muy interesante, es muy importante. Me he aproximado, por ejemplo, al género desde la masculinidad, desde las masculinidades, por ejemplo, en el estudio que hice sobre el honor en el periodo colonial. Y para el caso de las mujeres, he seguido dos trayectorias. Por una parte, el tema de la violencia de género, los crímenes pasionales a los que ya me he referido anteriormente, y ahí me parece que obviamente la aproximación desde las emociones y desde las experiencias es una aproximación no solo válida, sino que necesaria. O sea, el mismo concepto crimen pasional eh, da cuenta de que esa es la aproximación o una de las aproximaciones que uno tiene que realizar
para aproximarse a conocer estas realidades. Y la otra línea de investigación que tiene como foco o como sujeto de estudio a las mujeres ha sido la de la inserción femenina en el mundo del conocimiento. Y allí está, por ejemplo, el libro Pioneras, al que ya se refirió Jessica, y el libro que presento en marzo del próximo año sobre la historia de las mujeres en la Universidad Católica. Y allí también hay relaciones de poder significantes. Eso lo han estudiado distintas historiadoras, distintos historiadores. El libro clásico de Mary Beard sobre mujeres y poder básicamente da cuenta de cómo el poder, de cómo el conocimiento, el saber en el mundo occidental ha sido significado como masculino. De allí hay, por ejemplo, la historiadora francesa, una de las historiadoras que yo más sigo, Michelle Perrault, señala que en muchos casos el saber es algo que está opuesto a la feminidad. O sea, ha sido muy difícil que la mujer se inserte, acceda a un conocimiento significado como masculino, y eso se ha observado, por ejemplo, en la tardía inserción de las mujeres en en la institucionalidad educacional, en el acceso a las universidades, pero también en el acceso a la educación secundaria, pero a la vez em, el hecho de la significación de la mujer como alguien que puede hacerse cargo de saberes vinculados a las tareas de cuidado, que son, sabemos que las tareas que se asocian tradicionalmente al género. Por lo tanto, yo creo que una aproximación desde las emociones es necesaria, pero desde mi ejercicio la he tratado de combinar con aproximaciones también desde la historia cultural y también desde la historia social y, por cierto, desde la historia de género. O sea, yo no me considero a mí misma una historiadora de las emociones, sino más bien una persona que ha intentado aproximarse a estudiar las interacciones, las relaciones de poder y las relaciones interpersonales del pasado, y me he valido de distintas herramientas como ha sido la historia de las emociones y la historia de género. Súper. Verónica, estoy pensando en este minuto en el texto, en el clásico artículo ya de Javier Moscoso, ¿no es cierto? Esto, ¿qué es eso de la historia de las emociones, no? Y un poco me voy a valer de ese título para hacerte la siguiente pregunta, que tiene que ver con, bueno, ya nos quedó claro cómo tú estás pensando el tema de las emociones y cómo lo ves vinculado a otros enfoques para poder avanzar en esta propuesta de nuevas lecturas, nuevas aproximaciones a la fuente. Entonces, esta pregunta tiene que ver un poco con eso, por una parte, cuáles son las dificultades que desde el punto de vista metodológico, del acceso a las fuentes, del tipo de fuentes con el que se tiene que trabajar para poder escudriñar esta variable, has tenido que enfrentar tú y cuáles han sido las cosas que te han resultado y cuáles han sido más difíciles de abordarnos desde esa perspectiva. Entonces, esta pregunta tiene como una doble connotación. Desde el punto de vista metodológico, lo que significa tratar de escudriñar en la fuente las emociones, y qué desafíos metodológicos tiene eso. Y por otro lado también, de nuevo, atendiendo a lo que plantea Moscoso, ¿no es cierto?, esta suerte de cuestionamiento respecto de qué tan válida es la categoría o qué tanto puede ser sometida en estricto rigor a los cánones tradicionales, ¿no es cierto?, de la objetividad esperable dentro del trabajo del historiador. Entendiendo también que es una tarea, ¿no es cierto?, bastante compleja, sea que la abordes desde el punto de vista de las emociones o de cualquier otra variable. Pero en el caso de la aproximación desde género y emociones, estoy pensando en esa combinación, ha sido particularmente sensible la validación de esa forma de abordaje, en tanto se entiende allí una doble subjetividad, ¿no?, de la que se tiene que hacer cargo necesariamente el historiador, la historiadora en este caso, a la hora de abordar un tema específico. Sí, bueno, es una pregunta muy compleja que da para analizar mu- mucho rato, ¿cierto? Para hacer un curso sobre eso. Bueno,
doy un curso sobre historia de las emociones en la Universidad Católica y ahí justamente nos hacemos cargo de todos estos problemas que claramente no son problemas resueltos, son cuestiones que están en el debate actual, sobre las cuales existen diversas opiniones y aunque no parezca, son temas candentes. Ahí hay debates y posiciones bastante disímiles. Por ejemplo, una puede ser la de Peter Stearns, que él señala que poder acceder a las emociones de los sujetos del pasado es prácticamente imposible y lo que nosotros podemos hacer como historiadores es aproximarnos a las normas que permiten, que regulan o que inhiben la manifestación de estas emociones. Entonces nos podemos aproximar a las instituciones que articulan las emociones o que inhiben la expresión de las emociones o que incluso inhiben la autopercepción de determinadas emociones. Entonces ahí entre las instituciones evidentemente están las más básicas instituciones de poder. Evidentemente el ejército, estar enrolado en el ejército, haber sido parte de esa institución, evidentemente incide en la configuración emocional de los sujetos del pasado, del presente. La familia también, evidentemente la escuela y toda la serie de normas, o sea, todas las normas de género, o sea, la frase los niños no lloran, los hombres no lloran, o sea, claramente ahí marca, ahí prescribe un comportamiento o también prescribe intentos de superar o de transgredir también estas normas. Por lo tanto, estamos enmarcados en un contexto de regulaciones por instituciones, por normas jurídicas, pero también por normas culturales y, según la perspectiva de Stearns, esos serían los elementos a los cuales los historiadores nos podríamos aproximar. A mí me parece que una vía de aproximación muy interesante se relaciona con la propuesta de estudiar las prácticas. Allí me ha interesado, por ejemplo, la propuesta de Monique Scher, eh, que ella dialoga mucho con el concepto de hábitus de Pierre Bourdieu y a la vez a mí la he hecho dialogar en mis publicaciones con la noción de performatividad de Judith Butler. Creo que son muy complementarias, eh, la performatividad de Judith Butler y la comprensión de las prácticas emocionales tal como la pespuntea Monique Scher, porque evidentemente la manifestación o la represión de las emociones eh, son experiencias, ¿cierto? Son experiencias que involucran el cuerpo, involucran una forma en la cual yo me posiciono en el espacio público, pero también en el espacio privado, haciendo uso de mi cuerpo y a la vez inhibiendo ciertas actitudes, ciertas posturas que no se relacionan con lo que yo quiero expresar y con las estrategias individuales involucradas en estas situaciones. Hay otra perspectiva que me parece interesante, que yo no la he desarrollado en profundidad, pero creo que tiene varios, varias propuestas importantes, que es el tema de las sensaciones. Creo que esa historia, la historia sensorial, todavía está por hacerse en el ámbito de la historiografía, sobre todo de la historiografía chilena. Y en cuanto a las fuentes donde yo las he encontrado, bueno, yo partí trabajando con documentación judicial. Sabemos que la documentación judicial tiene sus ventajas y sus desventajas como toda documentación. Sabemos que está sujeta a formulismos, a mediaciones, las estrategias son importantes, o sea, ahí los discursos están encaminados a resarcir una conducta, a obtener el favor judicial, a defenderse o a obtener la condena de la contraparte, pero
prácticamente todos los documentos, toda la documentación está inmersa en está sujeta a estas estrategias y allí la rigurosidad, el método de investigación lo es todo. A mí me parece que el método tiene que ser igual de riguroso en la medida en que nos aproximamos a una documentación de carácter político o institucional, como una documentación judicial y como un escrito íntimo. Ujú. Las cartas privadas están sometidas a las mismas estrategias, a los mismos causas de silencio o o de intereses, al igual que una documentación de carácter institucional y político. Entonces, allí somos las y los historiadores los que tenemos que ser rigurosos en el sentido de el análisis de las fuentes y de em, procurar no proyectar eh, las preconcepciones, ya sea en las preconcepciones políticas o las preconcepciones en términos de, de las emociones de los sujetos, de las mujeres y de los hombres del pasado y también en un pasado reciente de las disidencias. Entonces, a mí me parece que que la rigurosidad que uno debe tener, ya sea que se aproxime a un diario de vida, o a una carta o a un documento judicial o a un documento diplomático, nadie podría decir que la diplomacia está exenta de estrategia. Somos sujetos estratégicos y por lo tanto eh, me parece interesante, sí, el cruce entre distintos documentos. Por ejemplo, en uno de mis últimos artículos, a partir de un caso de parricidio o un crimen pasional, analicé eh, la literatura sobre el caso, los expedientes judiciales, la prensa, y me atreví a utilizar imágenes. Y ahí di cuenta de este diálogo que me pareció muy fructífero entre lo que propone Monique Scher sobre las prácticas emocionales y lo que propone Judith Butler sobre la performatividad. ¿Mm? Y allí el cuerpo, el cruce entre el cuerpo, la política y el poder es clave. Sobre todo cómo se posicionan los cuerpos en el espacio público en el contexto de el funeral de una de estas víctimas de femicidio. Ese ejercicio me pareció, lo disfruté mucho haciéndolo porque habitualmente yo no trabajo con imágenes y utilicé las fotografías publicadas en revistas y en periódicos de la época, fotografías del funeral de Teresa Sañartu, que fue esta mujer asesinada en 1904 por su ex esposo Eduardo Undurraga. He realizado varias publicaciones al respecto de este caso, pero nunca había trabajado las imágenes y me pareció que fue un ejercicio que disfruté mucho y que yo creo que fue muy fructífero. Verónica, un poco un breve comentario respecto a lo que señalas. Da la impresión que hay algunas fuentes que tienen menos legitimidad que otras, ¿no? Uno podría preguntarse por qué un discurso presidencial o de un congresista parece ser menos intervenido que un testimonio o que una carta, ¿no? ¿Por qué sobre estos registros, una historia oral, un testimonio, una carta, se sospecha tanto, es objeto de tantas sospechas de parte de los historiadores, cuando está tan intervenido y atravesado por distintos propósitos, intenciones, como un discurso presidencial, ¿no? Entonces, claro, me parece ahí que el rigor analítico y la distancia analítica de los historiadores hay que aplicarlo a todo tipo de registros, ¿no? No hay fuentes más o menos contaminadas por su contexto y por los sujetos que produjeron eso, ¿no? Y bueno, quiero pasar a la última pregunta, que es respecto a los proyectos, ¿no? Tú en este momento estás a cargo de 2 proyectos, el Fondesit Regular y el INES Género. No sé si nos puedes contar brevemente de qué se tratan. Sí, bueno, actualmente soy investigadora responsable de 3 proyectos. El Fondesit Regular sobre comunidades emocionales femeninas de élite,
desde fin del siglo XIX, comienzos del XX, el proyecto sobre la historia de las mujeres en la Universidad Católica, que bueno, está en proceso de corrección de estilo el manuscrito, se publica en marzo, y el proyecto Inés Género sobre mujeres privadas de libertad. Este proyecto fue una suerte de invitación. La verdad es que, como ustedes saben, yo me formé como colonialista. Mi primer libro fue sobre el honor en el siglo XVIII y de a poco mi mente inquieta y mi incapacidad de decir que no también, cuando me han invitado a proyectos interesantes, ahí Jessy me conoce, me ha llevado a desplazarme al siglo XIX y al siglo XX, pero nunca me había desplazado a un periodo tan reciente como el de la temporalidad que estudia este proyecto sobre los relatos de vida de las mujeres privadas de libertad. Fue una invitación que llegó de parte de una historiadora muy reconocida, Ana María Stuben, que además de ser historiadora política y de género, es es la fundadora de la corporación Abriendo Puertas, una corporación que hace más de 15 años apoya el proceso de reinserción de las mujeres que han estado privadas de libertad. Las apoya a través de distintas estrategias, les hace acompañamiento durante el periodo en que están en la cárcel, sobre todo en el centro penitenciario de San Joaquín, y también en el periodo después de salir, después de cumplir la condena, porque son mujeres que salen de la cárcel con los antecedentes manchados. Tienen, no s- y en muchos casos también como han estado privadas de libertad por causas de microtráfico, salen con una deuda. O sea, ellas tienen que pagar cierto número de UTM al Estado. Entonces, ustedes imaginan una mujer que sale con los antecedentes manchados, prácticamente sin redes, sin apoyo del Estado para reinsertarse y que más encima tiene con una deuda para pagar al Estado, es un botín fácil de, eh, de, lo, de, de los quienes se hacen cargo del narcotráfico en los lugares donde ellas viven para reincidir, porque son mujeres que tienen muy pocas posibilidades de, eh, de acceder al mercado laboral, con vidas absolutamente rotas, han estado privadas de libertad varios años, 3, 4, 5 años más incluso, alrededor de 4 años el promedio. Sus niños, la mayoría de ellas son madres, el 99% son madres, esos niños han quedado en instituciones del Estado o repartidos entre distintas cuidadoras, y por lo tanto necesitan mucha ayuda. Bueno, Ana María se acercó a mí y me dijo si me interesaba participar de esta investigación. Ella no podía como académica responsable porque ya estaba jubilada, y yo le dije, em, bueno, yo había llegado investigando sobre mujeres solo hasta fines de la década del 50, comienzo de 1960, y involucramos a una tercera investigadora que es Ingrid Bachmann, que es profesora de la Facultad de Comunicaciones. Ingrid es una académica brillante, especialista en el tema de género y comunicaciones, y nos embarcamos las tres. La idea era rescatar estos relatos de vida de estas mujeres. Por lo tanto, eh, realizamos entrevistas, hemos realizado 33 entrevistas, vamos a intentar entrevistar un par más. Las realizamos todas a fines del año pasado, y la idea era reconstruir, obviamente, la historia de estas mujeres desde su perspectiva. O sea, más que hacer un análisis de las causas de lo que la llevaron a cometer los delitos, es intentar comprender sus trayectorias de vida, observar desde la infancia, es decir, nos hemos encontrado con trayectorias de vida marcadas de manera abrumadora y de manera muy, ay, es que me cuesta encontrar la palabra, porque de verdad son trayectorias de vida rotas, heridas por situaciones de violencia extrema. ¿M? Eh, Pobreza extrema, abusos extremos, abuso de todo tipo, abuso, por cierto, abuso sexual,
em, eh, eh, situaciones de vulneración a lo largo de toda su vida. O sea, son no solo infancias vulneradas, sino que a la vez se proyectan todas estas vulneraciones a lo largo de la vida y a la vez, como ha estudiado la literatura, en un contexto donde la violencia se naturaliza, se normaliza, se tienden a reproducir estas relaciones, ellas tienden a reproducir estas relaciones violentas. Por ejemplo, hay un contexto, hay historias que son realmente, o sea, me cuesta distinguir la que es más dramática que otra. Por ejemplo, una joven que escapa de una historia familiar de abuso, de vulneraciones, termina viviendo en el hoyo del cementerio, en un hoyo en el cementerio metropolitano, en un hoyo, entre los 12 y los 13 años, en un hoyo, ¿ya? O sea, ella prefería eso que volver a su casa. Después, otra mujer, cuando era niña, la llevaron a vivir a la casa de una tía, escapando de la situación de abuso de su casa, y me decía que ahí estaba acostumbrada a que sus tíos se pelearan a sablazos, o sea, a sablazos en la calle. Bueno, ahora estamos acostumbrados también a las balaceras. En el fondo, lo que esto va a concretarse en un libro que ya lo estamos escribiendo. La idea es el proyecto es entregar el manuscrito en enero y publicarlo en mayo. Como siempre, uno está contra los tiempos haciendo todas estas cosas, pero vamos a em, tratar de acercar las vivencias de estas mujeres no solo al mundo académico, sino también a la sociedad en general, porque estamos en un contexto eh, donde por lo general la opinión que prima es construyamos más cárceles, llevemos los delincuentes a la cárcel, hay un aumento en la criminalidad, lo que es un hecho, y también en la sensación de criminalidad, en la percepción del delito. Y eso lleva a la sociedad y a la discusión pública a aumentar el punitivismo, ¿ya? Y ahora nosotros proponemos, y no somos las primeras que proponemos, en que hay que cruzar necesariamente la variable delito con la variable género, porque es muy distinto llevar a la cárcel a una mujer sola, madre de familia, que los padres de sus hijos no se hacen cargo de sus niños por temas de microtráfico. Ellas se involucran en el microtráfico por lo general porque es el único trabajo que les permite desarrollar sin dejar a sus hijos. Ellas están a cargo de 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, y si es que ellas salen a trabajar, la realidad que ellas tienen, que los padres no se hacen cargo de sus hijos, y significa dejarlos solos. En cambio, el tráfico les permite, entre comillas, trabajar o poder ganar recursos sin dejar a sus hijos abandonados para cumplir un trabajo fuera del hogar. Por lo tanto, ellas llegan a esta situación por necesidad extrema, y por lo tanto las consecuencias la, de, de la cárcel, las consecuencias de la privación de libertad para las mujeres es muy distinta que la de los hombres. La consecuencia es abandono de esos hijos, vulneración de sus hijos y mantener el círculo de la criminalidad a su vez. Por lo tanto, es un llamado a reflexionar sobre una realidad que muchas veces se esconde en cifras, y ha sido una experiencia muy bonita, muy enriquecedora, muy fuerte y y a la vez muy difícil, pero ha sido un desafío que nunca pensé que iba a verme involucrada, y ha sido un regalo. Qué bonito eso último que dijiste. De pronto los temas, sí, son difíciles, son complejos, pero cuando a uno le apasiona la historia, y tú definiste en una entrevista hace muy poquito, el 2023, el año pasado nomás, definías la historia como una pasión, ¿no? Fundamentalmente como una pasión. Yo creo que sí.
hay que ser un apasionado para investigar los temas y sobre todo estos como los que acabas de relatar tú. Me parece fascinante el proyecto, toca mucho con lo que nosotros estamos investigando. Esto también me parece que es una visibilización de la necesidad que hay de ponernos en diálogos entre equipos de investigación, porque claramente tú estás investigando en torno a la realidad de estos temas en Santiago. Pero mientras tú hablabas, y yo creo que a Olga le pasa exactamente lo mismo, estábamos pensando en lo que nosotros estamos encontrando en nuestros expedientes judiciales en torno a nuestro proyecto de investigación y estamos viendo la misma realidad, ¿no? Estamos viendo cómo una sociedad en un espacio determinado, en un tiempo determinado, finalmente se mueve en torno al discurso de la criminalización, de la judicialización, de las actitudes transgresivas de las mujeres, pero sin entender el contexto. ¿Sí? O sin hacer un mayor análisis situado de cuáles son las motivaciones y cuáles son las limitaciones que de pronto la misma institucionalidad impone a estas mujeres que terminan siendo transgresoras o criminales o delincuentes o comienzan, ¿no es cierto?, a desafiar el ordenamiento social y por lo tanto son vistas como una molestia y tal como tú decías, hoy se aumenta el discurso respecto de lo punible, ¿no es cierto?, crear más cárceles, más mecanismos de vigilancia. A principios del siglo XIX, y eso tú también lo has visto en la documentación, el discurso era exactamente lo mismo, es decir, casas de corrección, cárceles para mujeres, un sistema educativo que las moldeara, ¿no es cierto?, en función de unos ideales que no se condecían con la realidad ni de los sectores populares ni tampoco de los élites, porque la variable de género ahí es transversal, ¿no? Tendrá diferentes manifestaciones en un sector y en otro, pero hay una cuestión de fondo que tiene que ver precisamente con cómo se conciben las mujeres dentro de este contexto. Y a propósito de lo mismo, me voy a tomar de algunos antecedentes que tú planteabas. Escuchábamos hace un día cómo a nivel latinoamericano Chile se ha convertido en el segundo país con el mayor aumento en el último tiempo de la criminalidad femenina. Es decir, antes escuchábamos mucho de criminalidad masculina y como una actitud esencialmente masculina, pero hoy día esos indicadores se han multiplicado, ¿no? Y entonces eso también es un llamado a hacerse cargo de estos temas. Ciertamente estamos frente a una sociedad en la que reconocemos un sistema de violencia hacia las mujeres, pero también donde la violencia aparece y la transgresión y la criminalidad como una nueva forma de agencia, ¿no es cierto?, empleada por las mujeres que es necesario analizar. Y en eso la historia me parece que tiene mucho que decir. Así es que para nosotros ha sido, Verónica, un privilegio poder conversar contigo sobre estos temas. Nos permite reafirmarnos entre nosotras con Olga de que estamos en el camino, digamos, en un camino que no es incorrecto para poder aportar nuevas lecturas, para poder entender la complejidad de estos temas, también desde los espacios regionales, en una invitación que debería llevarnos, ¿no es cierto?, a hacer estudios comparados, ¿no? Sí. Yo solo quiero decir algo antes de ir cerrando. A propósito de lo que nos contaste de tu último proyecto, hay un texto de Michel Polack, que es historiador y sociólogo, un hombre que murió muy joven, que él habla justamente de estas como vidas fracturadas. Él habla de identidades heridas, ¿no? Y de cómo el testimonio narrarse a sí mismo permite de alguna manera ir tejiendo como hilos que le den cierta continuidad a esas identidades fracturadas. Entonces me parece que a ti, al equipo que está trabajando contigo, les puede servir porque es un texto muy interesante, se llama Historia, Memoria, Olvido. Y claro, él lo trabaja para otros casos, ¿no? Pero el abordaje que él hace me parece que es muy útil, o sea, cómo narrarse a sí mismo, cómo contar una historia, que es lo que ustedes están posibilitando en el marco de este proyecto Inés, permite de alguna manera apropiarse de sí y ir, no sé si tendiendo puentes entre esas identidades, ¿no? Esas múltiples identidades que han sido fracturadas por las experiencias traumáticas. Entonces tiene un potencial no solo en términos analíticos el testimonio para la historia, sino que a esas personas les permite reconstruirse también narrativamente. Eso solo como dato. Sí,
En cuanto a ese punto y al anterior, ahí me parece, de hecho hay unos capítulos en el libro que llamamos heridas en el cuerpo, heridas en el alma. Y la verdad es que parece poético, pero es bien dramático porque muchas de estas mujeres se autoinfligen cortes. Entonces, allí nosotros vemos esas heridas hechas carne. Son mujeres que se han cortado los brazos, distintas partes del cuerpo, justamente como una forma de sobrellevar la angustia, los traumas, la vulneración extrema. Y allí ahora, conozco el texto que tú me mencionas, también hemos leído mucha literatura sobre criminología, reconstrucción de historia de vida y unos libros sobre pathways que son realmente interesantes, el clásico Maruma, por ejemplo. em, el clásico Maruna, y allí hay un tema importante respecto de este sujeto de estudio en particular, que tiene que ver con personas que no solo han tenido experiencias traumáticas, sino que a la vez no están acostumbradas a mirarse a sí mismas, porque están absolutamente constreñidas por urgencias extremas, o sea, el hecho de no tener que comer eh, para hoy día en la noche, es algo que también les impide hacer este ejercicio de introspección y por lo tanto de pensarse a sí misma. Por lo tanto, los relatos son relatos en fragmentos, no solo porque son breves y en muchos casos hay que reconstruir una historia desde los silencios, sino que también son relatos que tienen muchos saltos temporales, no hay una hilación y por lo tanto ahí el desafío es importante. Y lo otro, Jessie, en relación al aumento de la criminalidad femenina, es un tema absolutamente relevante y lo que ha impulsado fundamentalmente este aumento ha sido los delitos de tráfico. Y allí hay un tema de poder muy importante, porque las mujeres se concentran en una posición subordinada en esta economía del tráfico, porque quienes son los grandes narcotraficantes son los hombres. Hay mujeres narcotraficantes, tenemos un par entrevistadas en la muestra, pero son una excepción. Entonces, aquí en esta economía narco, las mujeres que han aumentado los índices de prisión en nuestro país, y en general, pero en particular en nuestro país, han sido mujeres que ocupan una posición subordinada en términos de poder en esta escala. Por lo tanto, hay una situación de dominación también de género en este ejercicio preponderantemente femenino y por eso la variable de género es clave para investigar el tema de la criminalidad como muchos otros. Sí, absolutamente, absolutamente de acuerdo. Y bueno, tú vas viendo en el fondo, con esto mismo, con lo último que acabas de decir, cómo se vuelven a replicar en un contexto distinto, pero la subordinación, la relación de desequilibrio de poder y la necesidad precisamente de entender esas lógicas, cómo vuelve de nuevo a ser tremendamente importante y central dentro de disciplinas como las nuestras, que me parece que tienen la particularidad, la ventaja de ser muy dúctiles para poder precisamente abordar desde múltiples aristas y aportar distintas lecturas, ¿no es cierto? No solamente desde lo político, lo cultural. Nosotros tenemos, me parece que este oficio posibilita la combinación de variables para poder buscar nuevas formas de aproximación a la comprensión de la realidad. Y a mí me parece eso fascinante, igual que a ti, ¿no? Yo creo que quienes nos hemos dedicado a este oficio compartimos esa pasión y esa, digamos, inquietud permanente por encontrar nuevas formas de lectura, de aproximación a la comprensión, no solamente del documento, sino que también del sujeto, ¿no es cierto?, que está expresado, visible o invisible desde el silencio dentro de esa misma fuente. Así es que, nada, yo solamente me parece que ha sido un excelente inicio. Vamos a partir haciendo lo que no se hace, felicitándonos entre nosotras por haber tenido la iniciativa y por haber tenido la suerte de tenerte a ti como primera invitada a nuestro espacio de conversación. La verdad, las cosas que esta entrevista, esta conversación contigo ha sido
súper interesante. Yo creo que a Olga también le ha pasado que uno va como abriéndose a nuevas inquietudes, a nuevas preguntas, a nuevas formas de aproximación a las cosas que estamos haciendo en nuestro proyecto también. Y al igual que tú, y que tus equipos de investigación, por supuesto también de la mano de Ana María, que yo recuerdo que en algún minuto cuando estuvo acá en la universidad, a nosotros nos comentó de esta idea y de esta participación y de esta sensibilidad, hablando de emociones y sensaciones, ¿no es cierto?, experiencia que ella tenía y que sentía también como el mandato, ¿no es cierto?, de hacer algo más que solo estar presente a través de una fundación, de manera de visibilizar y sacar esto hacia afuera y exponer la realidad de estas mujeres. Lo mismo que estamos nosotros intentando hacer, visibilizando a nuestras mujeres transgresoras, puestas en contexto para entender sus actitudes, sus conductas y también para entender cómo una sociedad las ve, las refleja, las judicializa, las condena, las nombra, las sanciona, intenta disciplinarlas, etc. En fin, yo solamente agradecerte, Verónica, por tu tiempo. Yo sé que tú tienes una agenda muy, muy ocupada, así es que te agradezco enormemente este espacio de conversación, de diálogo. Y bueno, decir solamente para cerrar que esta es la primera de una serie de encuentros que vamos a tener con otras interesantes invitadas también, así es que los dejamos a todos y a todas cordialmente invitados para seguirnos en esta aventura que implica conversar sobre mujeres feroces. El título de nuestro podcast tiene que ver con una doble connotación. Estamos hablando de estas mujeres que fueron vistas como desbordadas, feroces en su minuto, peligrosas, en el límite, ¿no es cierto?, de la transgresión del crimen por la sociedad en su minuto, pero también otras mujeres feroces, o que de pronto también inclusive, y me voy a permitir decirlo, como es el primer capítulo, vamos a decirlo, ¿sí?, que incluso desde los sectores más conservadores de nuestra disciplina hemos sido o han sido vistas también como feroces, en el sentido de atreverse a proponer nuevas formas de aproximación y de lectura desde la historia, ¿sí?, rompiendo un poco los moldes de lo tradicional. En alguna medida eso también ha sido transgresivo, ¿no? Y tenemos una larga historia que podríamos contar respecto de cómo hemos ido avanzando en construir ese camino. Así es que entre mujeres bravas y feroces, ¿verdad? Te agradecemos el espacio y seguiremos hablando sobre estas mujeres transgresoras en los próximos capítulos desde las aportaciones que nos puedan hacer otras colegas digamos, en este caminar. Muchísimas gracias, Verónica. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jessie, Olga. Gracias, encantada. Y éxito. Eso esperamos, tener mucho éxito. Gracias.